Bueno, las rocas son uno de los cuerpos sólidos naturales más importantes en la Tierra. Es de gran vitalidad para la civilización como para la vida en Tierra en general, debido a su riqueza en minerales. Su formación ha sido el resultado de millones de años de enfriamiento y de ellas la meteorización. Contrario a lo que imaginarán las personas, las rocas no son un sólido compuesto de un único material. Si observamos cuidadosamente la composición de las piedras, podemos darnos cuenta fácilmente que tienen diferentes capas, colores y texturas, lo que significa que son una composición de varios minerales. En el planeta hay alrededor de más de 4.000 minerales. Sin embargo, cerca del 90% de las rocas está compuesto por uno en específico que es el silicato, que es pues, compuesto por silicio y por oxígeno. Otros minerales muy importantes son, por ejemplo, los sulfuros. Como pueden ver, los sulfuros son minerales como combinación de azufre y un metal, como la galena, el cinabrio y la pirita. Y por otro lado están también los elementos nativos, los cuales son minerales de elementos puros metálicos y sus aleaciones naturales, y los no metálicos. Estos minerales presentan enlaces metálicos y debido a eso también presentan las características de los metales que son maleables, brillo metálico, bastante densos, entre otros. La siguiente. Bueno, la meteorización es un proceso donde las rocas se descomponen por diferentes factores. Es la suma de todos los procesos físicos, químicos y biológicos que de alguna manera destruyeron las rocas en la superficie terrestre. La meteorización se divide en meteorización física y meteorización química. En la física, es una fragmentación de las rocas donde éstas no pierden las características del material original. Por ejemplo, están las fracturas de la pérdida de presión litostática o el ajamiento, que es la ruptura de las rocas. La segunda es la expansión termal. Son fuerzas que también rompen las rocas, pero pues son por una tensión por expansión termal. Es la destrucción de la roca por calentamiento. En meteorización química son cuando las rocas son atacadas en su composición original. Entonces aparecen nuevos componentes en la roca y son destruidos algunos componentes de esta. La bipolaridad del agua separa los componentes de las rocas. Rocas o minerales altamente disolventes como rocas carbonatadas. Por ejemplo, en la hidrólisis, que es la acción del agua, donde la roca no es destruida totalmente. La roca libera unos minerales que se disuelven por el agua y se crean arcillas de origen secundario. Y por último, la oxidación. El oxígeno es altamente reactivo y pues gracias a esto se forman nuevos minerales en las rocas. Bueno, gracias a la meteorización se crean los suelos residuales. Son suelos que están hechos por minerales producto de los diferentes tipos de meteorización en las rocas. Estos minerales no han sido transportados de donde fueron depositados y debido a esto es que se crea este tipo de suelo. En el caso de Colombia, esta cuenta con 11 de los 12 órdenes de suelos existentes en el mundo, a excepción de los gerisoles. Es un caso común en formaciones residuales que un talud posea capas alternadas de materiales permeables y casi impermeables, que generan concentraciones de flujo sobre ciertos planos que pueden ser o llegar a ser planos críticos de falla, como por ejemplo en los Andes. Otro tipo de suelo residual es el que proviene de las cenizas volcánicas. En zonas aledañas a los volcanes, muchas de estas zonas están pobladas, por ejemplo en Colombia está la ciudad de Manizales, Armenia o Popayán. Características de estos suelos. Primera, son materiales muy heterogéneos y difíciles de muestrar o ensayar. Segunda, usualmente se encuentran en estado húmedo, no saturado. Y por último, la mayoría de veces poseen zonas de alta permeabilidad, haciéndolos susceptibles a cambios rápidos de humedad y saturación. Erosión. La erosión es el proceso de despegue de materiales de la superficie terrestre. Este se da principalmente en suelos áridos y secos. Sin embargo, se conoce como la erosión a la degradación del suelo terrestre por acción de factores naturales. Esto ocurre debido a la movilización de rocas, arena o polvo, ya sea por el viento, por gravedad o por el agua. Después de la erosión, estos minerales desprendidos de las rocas son transportados por los ríos en un proceso continuo gracias a la naturaleza. Como prueba de esto es la formación y destrucción de los bordes de isla y los cambios en el borde de las playas y las costas. Estos procesos se originan con el inicio del movimiento de los sedimentos, la entrada en suspensión, el arrastre de fondo, lo que produce erosión, el transporte de sedimento, la deposición de partículas, su compactación y su consolidación, crea continuamente los paisajes que modifica la forma de los ríos a través del tiempo. Su evolución se observa en periodos largos de tiempo. Gracias a este proceso de meteorización se logran crear muy diversos tipos de suelos que están alrededor de todo el mundo. Uno de los principales tipos de suelos son
Primero, depósito de suelo aluvial. Es una masa de sedimentos que está formada o compuesta por fragmentos que han sido transportados y sedimentados por un flujo o aluvión. Usualmente son depósitos de arena, sedimentos, grava y barro arrojados por los ríos y arroyos. Por ejemplo, la arena, su tamaño varía entre 0,63 y 2 milímetros, 0,063 y 2 milímetros, perdón. La grava de 4,75 a 75 milímetros. El segundo suelo, el depósito de suelo importante es el suelo lacustre, formado por deposición en los lagos. Normalmente los depósitos lacustres están formados predominantemente por arcillas y en menor proporción por limos. Las arcillas con un diámetro menor a 0,002 milímetros y los limos con diámetros entre 0,002 milímetros y 0,05 milímetros. Después vienen los depósitos de suelo coluviales. Son depósitos de suelos formados por deslizamientos de tierra. Los flujos de lodo son un tipo de suelo transportado por gravedad. Esto se da más que todo cerca de las montañas. Después vienen los depósitos de suelos eólicos, que como su nombre lo indica, son partículas o minerales transportados y depositados por el viento, formando así las dunas, que son como unas pequeñas montañas. También hay que tener en cuenta que el tamaño del grano en general disminuye con la distancia de la fuente, debido a que el viento lleva las partículas más pequeñas más lejos de la fuente. La densidad relativa de la arena depositada en el lado del barlovento de las dunas puede ser tan alta como del 50 al 65%, disminuyendo aproximadamente del 0 al 15% en el lado de los sotaventos. Partículas como la ceniza volcánica y el polvo volcánico son transportados o crean estos suelos eólicos. La ceniza volcánica tiene diámetro de 0,25 a 4 milímetros y el polvo volcánico inferior es a 0,25 milímetros. Después vienen los depósitos de suelos de glaciares. Estos se dan por el que durante la edad de hielo los glaciares cubrían gran parte de la Tierra. Estos fueron avanzando y en su recorrido grandes cantidades de arena, limo, arcilla, grava y cantos rodados fueron depositados, formando este tipo de suelos que se denominan til. Pues los limos con diámetros entre 0,002 y 0,05 milímetros, la arena con diámetros entre 0,063 y 2 milímetros, la grava con diámetros mayores a 5 milímetros y la arcilla ya lo había mencionado. Y por último está el suelo antrópico, que está formado por rellenos antrópicos, que son como basuras, escombros o suelos removidos por mezcla de otros, ya por las materiales de construcción. Esta práctica se crea en áreas con estratos de suelos que sufren altos asentamientos. Los minerales de arcilla son silicatos de aluminio complejos compuestos de una de las dos unidades básicas, sílice tetraédrico y aluminio octaédrico. Cada uno de este tetraedro está compuesto de cuatro átomos de oxígeno que rodean un átomo de silicio. La combinación de estas unidades tetraédricas de sílice da una lámina de sílice. Las unidades octaédricas consisten en 6 hidroxilos rodando un átomo de aluminio y la combinación de las unidades hidroxilo de aluminio octaédricas da una capa octaédrica. La caolinita es un tipo de mineral de arcilla del grupo del caolín, que se forma a través de la meteorización del feldespato y de los minerales del grupo de las micas. Consiste de capas repetidas de láminas de sílice gipsita elementales. Cada capa es de aproximadamente 7,2 angstroms de espesor y estas capas las mantienen unidas por los enlaces de hidrógeno. La caolinita se produce como plaquetas, cada una con una dimensión lateral de 1000 a 20.000 angstroms y un espesor de 100 a 1000 angstroms. El área de la superficie, también conocido como la superficie específica de la caolinita, es de aproximadamente 15 metros cuadrados sobre el gramo. La hilita consiste de una lámina de gipsita unida a dos láminas de silicio, una en la parte superior y otra en la parte inferior. A veces es llamada arcilla micácea. Las capas de hilita están unidas entre sí por iones de potasio. La carga negativa para equilibrar los iones de potasio proviene de la sustitución de aluminio por alguno de silicio en las láminas tetraédricas. La sustitución de un elemento por otro sin ningún cambio en la forma cristalina se conoce como sustitución isomorfa. Las partículas de hilita tienen generalmente dimensiones laterales que van de 1000 a 5000 armstrongs y espesores de 50 a 500 armstrongs. La superficie específica de las partículas es de aproximadamente 80 metros cuadrados sobre gramo. La montmorilonita tiene una estructura similar a la de la hilita.
es decir, una lámina de gipsita intercalada entre dos láminas de silicio. En la morilonita existe sustitución isomorfa de magnesio y hierro para el aluminio en las láminas octaédricas. Aquí no están presentes los iones de potasio, como en el caso de la ilita, y una gran cantidad de agua es atraída al espacio entre las capas. Las partículas de morilonita tienen dimensiones laterales de 1000 a 5000 angstroms y espesores de 10 a 50 angstroms. La superficie específica es de aproximadamente 800 metros cuadrados sobre gramo. Y es debido a esto que la morilonita, a diferencia de la caolinita y la hilita, tiene una gran cantidad de expansiva, ya que su superficie específica es varias veces mayor a la de la caolinita y la hilita. La superficie específica de todo material conformado por un conglomerado de partículas sueltas de tamaños diversos es la sumatoria de la superficie expuesta de todas las partículas que entran en un gramo del material en estado seco. Y es importante conocer la superficie específica de un material porque determina qué tanto este material puede interactuar con el entorno. Entre mayor sea esta superficie, mayor será la interacción. Y a continuación tenemos unos ejemplos de superficies específicas en diferentes partículas, entre ellas la arena, la limo y la arcilla. La mecánica de suelos es la aplicación de la ciencia física que se ocupa del estudio de las propiedades físicas del suelo y el comportamiento de las masas de suelos sometidos a diferentes tipos de fuerza. La ingeniería de suelos es la aplicación de los principios de la mecánica de suelos a problemas prácticos. La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil que enfoca su estudio en las propiedades mecánicas e hidráulicas de suelos y rocas, tanto en superficie como en el subsuelo, incluyendo la aplicación de los principios de la mecánica de suelos y mecánica de rocas en el diseño de los cimientos, estructuras de contención y las estructuras de tierra. Un poco de historia. El registro de la primera persona que utilizó el suelo como material de construcción se pierde en la antigüedad, aunque en términos de ingeniería civil, la comprensión de la ingeniería geotécnica, como se conoce hoy en día, comenzó a principios del siglo XVIII. Carl von Terzaghi es conocido como el padre de la mecánica de suelos moderna. Nació el 2 de octubre de 1883 en Praga, que era entonces la capital de la provincia austríaca de Bohemia. En 1904 se graduó de la Escuela Técnica de Graz en Austria, con una licenciatura en Ingeniería Mecánica. Después de su graduación trabajó un año en el ejército austriaco. Cuando al concluir su servicio militar, Terzaghi estudió un año más, concentrándose en sus temas geológicos. Y en enero de 1912 recibió el grado de doctor en Ciencias Técnicas de su alma mater en Graz. En 1916 aceptó un puesto de profesor en la Escuela Imperial de Ingenieros en Estambul. Después de concluir la Primera Guerra Mundial, impartió cátedra en el American Robert College de Estambul entre los años de 1918 y 1925, donde comenzó su trabajo de investigación sobre el comportamiento de los suelos y la compactación de las arcillas y la falla debido a los ductos en la arena bajo las presas. La publicación de Mecánica de Suelos es principalmente el resultado de esta investigación y sería la publicación que le daría el título del padre de la mecánica de suelos. En 1925, Terzaghi aceptó una cátedra visitante en el MIT, donde trabajó hasta 1929. Durante ese tiempo, fue reconocido como el líder de la nueva rama de la ingeniería civil denominada mecánica de suelos. En octubre de 1929 regresó a Europa para aceptar una cátedra en la Universidad Técnica de Viena, que pronto se convirtió en el grupo de ingenieros civiles interesados en la mecánica de suelos. En 1939 regresó a Estados Unidos para convertirse en profesor de la Universidad de Harvard. Durante el siguiente cuarto de siglo, Terzaghi fue el espíritu que guió el desarrollo de la mecánica de suelos e ingeniería geotécnica en todo el mundo, y finalmente falleció en el año de 1963 en Massachusetts, Estados Unidos. Ruth Doggett Terzaghi nació el 14 de octubre de 1903 en la ciudad de Chicago, donde asistió a escuelas públicas y privadas y se graduó en Geología y Ciencias de la Tierra en la Universidad de Chicago. En 1928 conoció a Carl Terzaghi, quien era profesor en el MIT y reconocido como el fundador de la mecánica de suelos, la aplicación de principios científicos al comportamiento e ingeniería de los materiales terrestres.
Ruth reconoció la posible aplicación del nuevo enfoque de Terzaghi al problema de la tesis de su maestra y buscó su consejo. Esta relación condujo a su matrimonio en el verano de 1930, después de que Ruth hubiera recibido doctorado y algunos meses después su esposo hubiera asumido nuevas funciones en la Escuela Técnica de Viena. Un trabajo de investigación en la que formó parte con su esposo fue el caso del hormigón macizo de un gran embarcadero que empezó a desmoronarse, donde aparecieron signos de deterioro unos años después de la colocación, y Ruth aceptó la designación para investigar las causas. Abordó la tarea desde el punto de vista de que el deterioro del hormigón era análogo al desgaste de la roca. Sus hallazgos se informaron en dos artículos, uno en Proceedings of the American Concrete Institute y otro en la revista de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Boston. Su investigación condujo a un encargo de la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses para estudiar las causas del grave deterioro de una variedad de estructuras ferroviarias de hormigón a lo largo de toda la nación y del mundo. Ralph Pipeck nació en Winnipeg, Canadá, el 23 de junio de 1912. Recibió sus títulos BS y doctorado en 1934 y 1937 respectivamente del Instituto Politécnico Rensselaer en Nueva York. Durante el periodo de 1938 a 1939 tomó cursos de Arthur Casagrande en la Universidad de Harvard sobre un nuevo tema llamado mecánica de suelos. De 1939 a 1943, el Dr. Peck trabajó como asistente de Carl Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos moderna, en el proyecto del metro de Chicago. En 1943 se unió a la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana y fue profesor de ingeniería de cimentaciones desde 1948 hasta su jubilación en 1974. Asimismo, es coautor, junto con Walter E. Hanson y Thomas H. Thornburg, del libro Foundation Engineer o Ingeniería de Cimentaciones. Después de su jubilación estuvo activo en la consultoría, que incluyó grandes proyectos geotécnicos en 44 estados en Estados Unidos y otros 28 países de los 5 continentes. Algunos ejemplos de sus principales proyectos de consultoría incluyen los sistemas de tránsito rápido en Chicago, San Francisco y Washington, el sistema de oleoducto de Alaska, proyecto de James Bay en Quebec, Canadá, proyecto de tren expreso de Heathrow en Reino Unido y los diques del Mar Muerto. Finalmente tenemos aquí las referencias y muchas gracias por ver este video.